Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren vamos a platicar con ustedes en esta primera parte del programa sobre el significado del tramposo en lo masculino profundo, cómo contrasta con el héroe y con el patriarca. Nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en su programa Lo que ellas quieren. Y como usted ya escuchó, seguimos en este tema de lo masculino profundo y vamos a platicar con usted el cuento del día de ayer, que ya está tomando la normalidad. Ya las personas que nos mandaron el mail a cursos@aliciasoltero.com, ya ayer escaneé este cuento y usted lo va a poder disfrutar, porque lo estamos de alguna manera interpretando por fragmentos, ¿no? Entonces, qué bueno que nos escribió. Si no lo tiene todavía, bueno, escríbanos cursos@aliciasoltero.com. ¿Qué significa el tramposo? Ayer iniciamos un poquito con la interpretación del tramposo. Y créame que este cuento, sobre todo el personaje del campesino, del pequeño campesino, tiene una sabiduría que está oculta. Hablábamos de cómo el tramposo, después de que hacía chapuza y de que robaba y de que hacía lo que hacía, de todas maneras no huía. Y platicaba yo el día de ayer cómo hay una enorme diferencia entre este sociópata que trata de asegurar sus ganancias y lastimar a otras personas en diferentes áreas, pero huye y se esconde, en comparación con el tramposo, con el campesino. Él se quedaba porque, bueno, era un absurdo. Si me pagaron 300 pesetas de oro, ¿cómo llego? Y luego cuando me preguntan, digo, pues es que vendí la piel, ¿no? Sí hacía trampa porque no decía realmente cuál había sido su estrategia. Lo mismo con el vaquero, lo mismo con el pastor. Sí hacía trampa, pero él, la diferencia es que enfrentaba las circunstancias a las que él solito se había metido. Cuando acepta las consecuencias de sus acciones, los tramposos, como este pequeño campesino, reconocen conscientemente su sombra. Todos tenemos una parte luminosa y una parte oscura, que Jung le llamó la parte sombra, ¿no? En este cuento, se está ofreciendo una lección vital. Nosotros, y hablando específicamente del hombre, porque es el mes que le hemos dedicado a los caballeros, en la medida en que puedan aceptar en pequeñas porciones sus consecuencias de la parte más oscura que todos tenemos, esto puede ser terapéutico. ¿Por qué? Porque el ir aceptando estas fallas que cometen les va de alguna manera a ayudar o va a impedir a que no tengan estas explosiones violentas que se derivan siempre de negar totalmente la sombra, ¿no? Como sucede en el cuento, por ejemplo, con los vecinos del campesino. Si usted se fija, aquí todo el mundo, bueno, pero qué campesino tan terrible. ¿Cómo es posible que haya mentido y que haya hecho tantas cosas? Sí, pero el campesino, yo ayer le hacía esta acotación, utilizaba esta estrategia para poder satisfacer una necesidad y salir bien airoso. Pero los vecinos lo hacían con la peor de las intenciones, que era por su propia avaricia o por su propia codicia. Igual que el pastor que se ofreció, igual que el vaquero que sí se llevó a la ternera de madera, igual que
los vecinos cuando se sintieron engañados y murieron ahogados y vieron a los, según ellos, a los borreguitos y eran las nubes que estaban reflejándose en el lago. O sea, todos estos personajes que están alrededor del tramposo, del campesino, tuvieron una intención de codicia. El campesino lo que quería era salir airoso, ¿no? Bien librado o lo mejor posible. Cuando hay un suave encuentro con la sombra, esto va a impedir una infección mucho más peligrosa, ¿no? En el lenguaje psicológico, el tramposo hace que la sombra sea consciente, de tal manera que los hombres no tengan que transformar sus actos en actos impulsivos y oscuros. Cuando se reconoce la sombra, contrasta mucho con todo lo que conocemos del hombre como héroe o como patriarca. Estos afirman ser virtuosos, nobles, justos, pero vamos a ver qué tan nobles y qué tan justos y qué tan virtuosos son, ¿no? De verdad, mire, el tramposo, al robar, pone en relieve todo lo que obtiene, pero es únicamente a expensas de otra persona. Eso es una realidad, ¿no? El provecho de una persona significa la pérdida de otra. Y como dijera Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo, no? Aquí no se busca sumar para multiplicar. Si usted quiere multiplicar, primero hay que aprender a sumar. Y tristemente, en una sociedad patriarcal, y lo vemos en las competencias, y bueno, lo acabamos de ver y de escuchar en las elecciones, hablando más o menos del poder que tiene el héroe y el patriarca, fue, y yo lo leí muchas veces en las noticias, más que propuestas eran desacreditaciones del otro contrincante, ¿no? Y aquí no estaban sumando, aquí realmente el provecho de una persona significaba la pérdida de otra. De tal manera que el beneficio y el débito suman cero, simple y sencillamente. Este pequeño campesino del cuento ejemplifica este punto cuando obtiene una vaca a expensas del vaquero, cuando escapa de la ejecución haciendo que el pastor muera, diciéndole que iba a ser alcalde, ¿no? Y entonces hereda la aldea. Esto está muy ejemplificado en el cuento, como la pérdida de otras personas genera mi ganancia. La historia, este cuentito, está acentuando el tema de la suma cero con un pequeño detalle. No hay magia en el drama. No existe ninguna hada, no viene una mujer a rescatarnos como el hada madrina, como el cuento de la semana pasada. El pequeño campesino rescata al cuervo con su patita rota, y en la mayoría de los cuentos, las hadas son las que hacen la magia. Aquí el cuervo no era mágico. El cuervo fue el objeto que utiliza el campesino para timar, que es una realidad, ¿no? Diciendo que el cuervo era hechicero y adivinaba el futuro. Yo creo que lo que hace este personaje del cuervo es cómo le ayuda a encontrar las estrategias para poder obtener sus tesoros. Y este cuervo no es un personaje externo en la psique del hombre. Es esta parte creativa que en muchas ocasiones el hombre no explota, ¿no? Porque tiene que ser todo objetivo, medible, comprobable. Las personas que son tramposas, si se fija, tienen un carisma increíble, ¿no? Platican ciertas historias y la verdad decimos, es que ¿cómo me timó? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si yo llego con usted y le digo que esta pluma es de oro, de 18 quilates, y que se la doy yo en 150 pesos, y usted me la compra, perdón,
¿De verdad usted está siendo crédulo y está siendo muy honesto comprándome una pluma que dice que cuesta 150 pesos siendo de oro? Aquí hay dos cosas. O esta pluma es robada, si realmente es de oro, o no es de oro. Pero si usted me la compra, la pregunta es, ¿quién es responsable de este timo? ¿Usted o yo? Y entonces ahí es en donde entra esta parte que a veces no queremos aceptar, que es nuestra sombra. Y esto pasa en hombres y mujeres. No puedo creer que sea una ganga, una pluma de 18 quilates de oro en 150 pesos. Lo que puedo creer es que es robada o que no es de oro. Pero si yo compruebo que es de oro y te la compro, soy tan pillo como tú. Tú la estás vendiendo por necesidad, yo la estoy comprando por codicia. Y entonces ahí las partes sombras se hacen presente. ¿Sí? Ok. Vamos a una breve pausa. Le doy nuestras vías de contacto. 3122-4200, 3122-4266. El Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias. El personal, @Alicia Soltero. En Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y tenemos un WhatsApp ahora. 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.